Buenas noches, que Dios bendiga a cada persona que logre ver este video de una forma especial. Que Dios le bendiga a nuestro hermano ministro Alexander, un joven de Dios. Que Dios bendiga a su familia completamente, a su ministerio y a su plataforma. En el nombre de Jesús de Nazaret. En esta noche yo voy a contar un testimonio que a mí me aconteció en el año 2019. Pero antes de yo contar aquel testimonio, vamos a leer la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 13, versículo 47. Por ser palabra de Dios, se van a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dicen así: Asimismo es el reino de los cielos. Es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a las orillas, y sentados recogen los buenos en la cesta, y los malos echan fuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y lo echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra que fueron leídas en esta noche, en San Mateo, capítulo 13, versículo 47. Mis hermanos, este testimonio que yo voy a contar me aconteció en el año 2019, cuando yo trabajaba en una compañía como supervisor y jefe de seguridad. Pero antes de yo contar este testimonio, voy a contar primero lo que le aconteció a un tío mío en el año 2019 también. Fue algo triste. No me gusta hablar de este tema, pero tengo que contarlo. El tío mío trabajaba en una clínica. Él tenía un motor también. ¿Qué acontece? Que cuando el tío mío se iba toda la mañana a su trabajo, él se ponía un casco de seguridad. Pero una mañana, el tío mío, al parecer se le olvidó el casco, y el casco lo dejó arriba de su cama, y él se fue al trabajo. Cuando él se va para el trabajo, según nos contaron a nosotros, él chocó con un vehículo, y el tío mío salió volando por los aires, y nos dicen que cuando él cayó en el piso, no se movió más y murió. ¿Por qué le cuento este testimonio? Porque si ustedes se fijan, el accidente de él fue en el mismo año que yo tuve el accidente, y lo tuve un día 26 a las 6:00 de la mañana, y él tuvo un accidente de tránsito. Yo también tuve un accidente de tránsito. Analicen la hora y la fecha en la cual el tío mío tuvo el accidente. El accidente mío fue en el año 2019, 26 de agosto, a las 6:00 de la mañana. Pero yo estoy vivo nuevamente. Fue porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios lo permitieron, para que yo cuente lo que yo viví en aquel terrible accidente. Me acuerdo yo que yo me despertaba siempre a las 4:30 de la mañana. A las 4:30 yo me despertaba de la mañana para alistarme y luego marcharme a chequear los puestos del trabajo, a chequear los barcos,
y a chequear cada puesto. Y yo me recuerdo que ese lunes 26 de agosto yo caí en un sueño profundo. Cuando yo caigo en ese sueño profundo, siento que el teléfono mío suena. Cuando el teléfono mío suena en la madrugada, yo veo la hora. Cuando veo la hora, eran las 4:30 de la mañana. Pero yo tenía mucho sueño, mucho sueño. En realidad, yo apagué el teléfono. Y cuando yo apago el teléfono, como a los 10 minutos, vuelve y suena la alarma. Y yo me apeo de la cama. Cuando yo me apeo de la cama, que yo me alito y todo, que estoy en el baño de mi casa, lo primero que me llega a mí es un pensamiento, el tío mío, el cual tristemente murió en un accidente de tránsito. Y cuando yo me había alistado ya, que me puse el chaleco, me puse todo, la ropa, para yo marcharme, que saco el motor de la casa. Ese motor era un motor nuevo, sacado de la agencia. Un día antes, yo le había llenado el tanque de gasolina, tenía su aceite nuevo, o sea, era un motor el cual no podía dar falla. Pero ese día, aquel motor no quería prender, ni por el switch, ni por el pateo. Si ustedes se fijan, era una advertencia que el Eterno me estaba dando y yo no le hice caso. Y yo intenté, yo luché por prender aquel motor, el motor nada de prender. Y cuando perdí la esperanza, entré a la casa de nuevo y me senté en el mueble. Cuando yo me siento en el mueble, dije, el motor no quiere prender ni nada. Y me senté ahí y me quedé un rato. Y volví y me paré del mueble al rato. Cuando al rato yo me paro del mueble, que le topé al switch del motor, el motor prendió. Cuando aquel motor prende, yo me dirijo a uno de los muelles de barco. Cuando yo llego allá, cuando yo llego allá, lo primero es que un señor de allá de la compañía le dio al switch del motor y me lo apagó. Y yo le digo a él, ¿por qué usted me apaga el motor? Y él me dijo a mí, hijo, el Señor puso en mi corazón que te apague el motor, que no te vaya por ahí, porque algo malo te está por pasar. Y yo, cuando él me dijo eso, yo quedé en shock. Y yo dije, yo creo que tienes razón, porque yo le dije a Carlos que él tenía que estar aquí, en el muelle, para yo llevarlo para Villamella, para Villamella. Y Carlos no está aquí, pero yo voy a esperarle un rato más. Si él no viene, yo voy a ir a buscar a Jason a la 27 y André cuando venga, entonces que lo lleve a él al muelle de Villamella. Acontece que cuando yo estuve esperando a Carlos, yo dije, bueno, Carlos ya no viene, al parecer. Yo me voy a ir a buscar al otro muchacho y si Carlos viene, díganle a Andrés que dije yo que por favor lo lleve al muelle de Villamella, que en la tarde yo voy a buscarlo. Cuando yo prendo el motor para irme, aquel joven viene. Cuando aquel joven viene, yo le digo a él, Carlos, ¿qué te aconteció? Y él me dijo que le aconteció algo y por eso no llegó a la hora que yo le dije. Y yo le dije, ok, vámonos, vámonos.
Vámonos que yo te voy a llevar para el muelle de Villamella, porque de ahí tengo que ir a buscar a Jason. Yo le dije. Y cuando yo monto a este joven en el motor, yo sentí que algo con él se montó. Porque cuando aquel joven se montó en el motor, yo sentí que alguien gigante se sentó atrás del motor y sentí como que el motor se hundió. Y miré hacia atrás y solamente veo a Carlos. Y normal, agarro, me voy con él a aquel muelle. Cuando yo me voy con él, que vamos hablando en el camino, nos topamos con un semáforo, pero también nos topamos con un cementerio que estaba a mano derecha. Y yo dije, Carlos, tristemente, todos los días a los cementerios van toda clase de gente, gente rica, gente pobre, gente mala, gente buena y niños. Y Carlos me dijo a mí, yo recuerdo muy bien, varón, cuando usted me dijo eso, sentí un escalofrío y yo sentí miedo. Luego nos fuimos de ahí. Cuando llegamos al puesto del trabajo, de aquel muelle, habían unos cuantos seguridad ya, que se pusieron feliz cuando me vieron y me dijeron, varón, por favor, quédese un rato aquí hablando con nosotros. Y yo le dije a ellos, discúlpenme, yo vine a atracarlo de un pronto porque tengo que ir a buscar al otro muchacho que amaneció de servicio. Y ustedes saben que cuando una persona amanece trabajando, despierta, lo que quiere es llegar a su casa para acostarse, a descansar. Pero en la tarde, con Dios por delante, cuando yo venga a buscar a Carlos, yo me voy a quedar un rato con ustedes, compartiendo un rato. Pero no aconteció. Me acuerdo yo que cuando deja a Carlos, que nuevamente yo prendo el motor, aquel peso que yo sentí cuando aquel joven se montó conmigo en el motor, yo lo volví a sentir nuevamente, pero esta vez lo sentí más pesado, más fuerte. Sentí un ambiente escalofriante, terrible. Y vuelvo y miro hacia atrás y no veo nada. Y cuando voy manejando en aquel motor que me dirigía a buscar al otro joven, que me dirigía a buscar al otro joven, había una calle en cruz, una calle en cruz. Yo recuerdo que cuando yo iba a pasar aquella calle, yo miré a la derecha y a la izquierda. Yo miré a todas partes. Y cuando yo miré a todas partes, no había ningún vehículo. Y como yo vi que no venía ningún vehículo, aproveché el instante para pasar de largo aquella calle. Y recuerdo yo, porque ese momento yo nunca lo voy a olvidar, recuerdo yo que cuando yo voy en el medio de la calle, sentí como un torbellino, como un remolino de viento que venía desde allá. Y cuando yo vi eso, frente a frente, muy cerca de mí, lo que vi fue una patana de color blanco, la cual me chocó, la cual me cegó la vida, la cual el motor quedó totalmente vuelto un frito. Aún tengo evidencia y tengo fotos de aquel accidente. Recuerdo yo que cuando esa patana me destrozó la vida, que yo estoy en el suelo, yo vi como dos sombras negras muy grandes salieron del suelo
y me jalaron hacia abajo. Cuando estas dos sombras me jalaron hacia abajo, ¡buf! Como de repente, yo aparecí en un túnel largo. Ese túnel era bastante largo. Pero yo estaba como suspendido en el aire, como de este alto. Y con esto tumbado así. Tumbado. Y de repente, lo primero que yo escuché cuando yo caí en ese túnel fue una voz, la cual yo nunca voy a olvidar. Una voz que yo la he escuchado en películas. Una voz escalofriante. Una voz que cuando yo aparecí en ese lugar hizo de esta forma de que cuando esa voz yo la escuché en ese túnel, eso se estremeció ahí abajo. Y cuando yo pude levantar la cabeza, al final del túnel, yo vi una luz blanca y había una pequeña sombra, como un hombre grande, alto, parado, alante de esa luz. Y yo escuché demasiadas voces llorando. Y, y aquel túnel horrible, era un túnel baboso, tenía mucha baba, era horrible. Luego que yo escuché aquella carcajada, escuché una voz que ahí abajo me dijo a mí, camina, de una forma horrible, una voz temible. Y yo hablaba como por mi mente, así, en ese instante. Y yo dije por dentro, no. Entonces vino un demonio y me agarró duro por aquí. Y la voz volvió y dijo, camina. Y aquel demonio empezó a llevarme a mí por ese túnel, a mí. Y yo mirando, mientras más yo me acercaba a aquella luz que estaba en el fondo, aquella luz blanca, esa sombra negra, el túnel se iba alargando más. En una veo que aquel demonio me para y deja de llevarme hacia allá. Pero cuando aquel demonio se paró conmigo, yo estaba con el frente hacia allá, me puso con el frente para acá, hacia la pared, y no veía nada, solamente esa pared babosa así. Cuando que de repente fue como un espejismo. Yo vi como se formaron delante de mí muchos escalones, así, alto, alto, en forma de una pirámide. Y aquella voz volvió a decirme, sube, pero una voz horrible, una voz gruesa, que cuando esa voz se escuchaba ahí abajo, todo eso se estremecía. Aquel demonio empezó a mí a subirme por esos escalones, pero yo ha suspendido en el aire como de este alto. Cuando aquel demonio me lleva suspendido a mí en el aire, que yo voy subiendo esos escalones en forma de una pirámide, yo veo allá arriba dos antorchas prendían candela, una a la derecha y otra a la izquierda. Pero lo más horrible yo lo vi cuando yo, lamentablemente, me topé allá arriba con aquel demonio. Es un demonio del cual yo nunca voy a olvidar. Lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ellos no tienen parte ni suerte, ni en mí, ni en mi familia, ni en ninguna de las personas que vea este video. Porque el poderoso se llama Jesús de Nazaret. Cuando aquel demonio me llevó frente al otro demonio, aquel demonio estaba sentado en un trono. Este demonio era bastante grande, muy grande, que me dirigía a buscar al otro joven. Había una calle en cruz. Yo recuerdo que cuando yo
iba a pasar aquella calle, yo miré a la derecha y a la izquierda. Yo miré a todas partes. Y cuando yo miré a todas partes, no había ningún vehículo. Y como yo vi que no venía ningún vehículo, aproveché el instante para pasar de largo aquella calle. Y recuerdo yo, porque ese momento yo nunca lo voy a olvidar, recuerdo yo que cuando yo voy en el medio de la calle, sentí como un torbellino, como un remolino de viento que venía desde allá. Y cuando yo vi eso, frente a frente, muy cerca de mí, lo que vi fue una patana de color blanco, la cual me chocó, la cual me cegó la vida, la cual el motor quedó totalmente vuelto un frito. Aún tengo evidencia y tengo fotos de aquel accidente. Recuerdo yo que cuando esa patana me destrozó la vida, que yo estoy en el suelo, yo vi como dos sombras negras muy grandes salieron del suelo y me jalaron hacia abajo. Cuando estas dos sombras me jalaron hacia abajo, ¡buf! Como de repente yo aparecí en un túnel largo. Ese túnel era bastante largo. Pero yo estaba como suspendido en el aire, como de este alto. Y con esto tumbado así, tumbado. Y de repente, lo primero que yo escuché cuando yo caí en ese túnel fue una voz, la cual yo nunca voy a olvidar. Una voz que yo le he escuchado en películas. Una voz escalofriante. Una voz que cuando yo aparecí en ese lugar hizo de esta forma de que cuando esa voz yo la escuché en ese túnel, eso se estremeció ahí abajo. Y cuando yo pude levantar la cabeza, al final del túnel, yo vi una luz blanca y había una pequeña sombra, como un hombre grande, alto, parado, alante de esa luz. Y yo escuché demasiadas voces llorando. Y dije, "Ah". Y aquel túnel horrible, era un túnel baboso, tenía mucha baba, era horrible. Luego que yo escuché aquella carcajada, escuché una voz que ahí abajo me dijo a mí, camina, de una forma horrible, una voz temible. Y yo hablaba como por mi mente, así, en ese instante. Y yo dije por dentro, no. Entonces vino un demonio y me agarró duro por aquí. Y la voz volvió y dijo, camina. Y aquel demonio empezó a llevarme a mí por ese túnel, a mí. Y yo mirando, mientras más yo me acercaba a aquella luz que estaba en el fondo, aquella luz blanca, esa sombra negra, el túnel se iba alargando más. En una, veo que aquel demonio me para y deja de llevarme hacia allá. Pero cuando aquel demonio se paró conmigo, yo estaba con el frente hacia allá, me puso con el frente para acá, hacia la pared, y no veía nada, solamente esa pared babosa así. Cuando que de repente fue como un espejismo. Yo vi cómo se formaron delante de mí muchos escalones, así, alto, alto, en forma de una pirámide. Y aquella voz volvió a decirme, sube, pero una voz horrible, una voz gruesa, que cuando esa voz se escuchaba ahí abajo,
todo eso se estremecía. Aquel demonio empezó a mí a subirme por esos escalones, pero yo a suspendido en el aire como desde alto. Cuando aquel demonio me lleva suspendido a mí en el aire, que yo voy subiendo esos escalones en forma de una pirámide, yo veo allá arriba dos antorchas prendían candela, una a la derecha y otra a la izquierda. Pero lo más horrible yo lo vi cuando yo, lamentablemente, me topé allá arriba con aquel demonio. Es un demonio del cual yo nunca voy a olvidar. Lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ellos no tienen parte ni suerte, ni en mí, ni en mi familia, ni en ninguna de las personas que vea este video. Porque el poderoso se llama Jesús de Nazaret. Cuando aquel demonio me llevó frente al otro demonio, aquel demonio estaba sentado en un trono. Este demonio era bastantemente grande, muy grande. Tenía los brazos como de este gordo. Tenía las uñas de hierro como de este largo. Pero lo que me impacta, que aquel demonio solamente tenía 3 dedos en las uñas de los pies. Y las uñas de los pies de aquel demonio eran de hierro también, eran largas, como de ese largo. Me acuerdo yo. Y era muy fuerte aquel demonio. Y aquel demonio tenía la cabeza de un chivo. Tenía dos cachos grandísimos así, doblados para atrás, pero tenía los ojos sacados. Y aquel demonio, cuando me vio, volvió y se rió de mí. Se rió de esta forma. Por fin, ya pude contigo. Yo tenía 5 años atrás de ti por matarte, por quitarte la vida, porque tú portas un ministerio terrible que a nosotros nos hace daño. Pero hoy, yo pude vencerte. Hoy yo pude quitarte la vida a ti en ese accidente. Porque yo no quiero que tú le sirvas al Dios mediocre que ustedes le sirven en la tierra. Mis santos hermanos, cuando este demonio me dijo esta palabra, sentí un fuerte dolor aquí, un susto enorme, no le voy a mentir. Y así, con mis ojos cerrados ahí abajo, escuché que el Eterno me habló en mi mente y me dijo en mi mente, lo primero que Dios me dijo, Él te va a volver a decir eso. Pero recuerda bien que yo te di la autoridad a ti para que tú reprendas al mismo diablo en persona. Repréndelo. Cuando Dios me habló en mi mente, que me dijo eso, mis santos hermanos, yo cogí fuerza, yo cogí ánimo y me paré en pie de guerra y le dije, escúchame bien, diablo, al único que yo tengo que servirle y los cristianos es a Dios. Te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Mis santos hermanos, cuando yo le hablé así de parte de Dios y con la autoridad, mi espíritu fue como que lo agarraron y lo entraron en una bazuca y lo dispararon. Cuando yo sentí que mi espíritu lo dispararon, yo estaba tirado en un suelo donde tuve el accidente en la calle. Cuando yo sentí que mi espíritu lo disparan, yo estaba acostado. De repente, abro los ojos,
Pero cuando yo abro los ojos, que yo miro a mi alrededor, sin mentirle, había un tapón grandísimo de vehículos, de motores, muchas personas grabando, llorando. Yo miré el motor allá en la calle, desbaratado completamente. Al que me chocó lo vi por allá. Y yo me voy a sentar. Cuando yo me siento, veo que no tengo fuerza y caigo hacia atrás. Cuando caigo hacia atrás, me doy ahí atrás, en la cabeza, ¡pum! Y el muchacho que yo llevé al trabajo me voció a un lejos, escuché su voz. Varón, tú no te puedes sentar porque la patana te llevó el pie. Cuando me dijo eso, mis santos hermanos, yo no sé de dónde yo saqué fuerza. Me puse de nuevo así sentado. Y él vino corriendo, Carlos, y me agarró por ahí. Me puso el pie por ahí porque yo no podía, no podía. Mis santos hermanos, cuando yo miré mi pierna derecha quedó guindando en el cuero. Mi pierna quedó desbaratada y yo estaba sentado en un río de sangre. Vino un policía, que Dios lo bendiga, donde quiera que le esté, y me amarró una correa ahí. Pero fue algo temible, horrible. Y recuerdo yo que me dijeron la gente del 911, sabemos que tú estás sintiendo un dolor muy fuerte, pero vamos a tratar de enderezarte el pie para subirte en la camilla, para luego subirte en la ambulancia. Mis hermanos, cuando las personas del 911 intentaron enderezarme ese pie, que tenía todos los huesos rotos para afuera, que rompió el pantalón y todo, yo tiré un grito que yo creo que en Villamella entero se escuchó. Y me pusieron un suero de lo más grande. Ese suero se iba demasiado rápido. Cuando me suben en la ambulancia, en la guagua de la ambulancia, escucho que están hablando por el megáfono de aquella guagua, que por favor abran espacio porque había un tapón grande. Y me llevaron al hospital Ney Arias Lora. Pero cuando me monté en la guagua, mis santos hermanos, lloré, hablé con mi padre y ahí quedé dormido. Cuando yo quedo dormido, siento que